Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos para traerle la enseñanza bíblica correspondiente al día de hoy. Seguimos con la unidad 3. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Hoy vamos a estudiar la lección 16, que tiene como tema: la Biblia proporciona orientación moral. La Biblia proporciona orientación moral. Yo les voy a solicitar, mis amados, como siempre hacemos, pues que ustedes tengan a mano su material, su guía, para que me acompañen en la lección bíblica en clase, como siempre hacemos. Se encuentra hoy en Génesis capítulo 1 del 26 al 28, Mateo 22 del 23 al 40, Colosenses 3 del 1 al 15, luego pasamos del 1 al 5, perdón, luego pasamos al versículo 10, 16, 17 y 24. Esos versículos vamos a estar considerando para el estudio que tenemos hoy, y así ustedes leen y están familiarizados para que así puedan irse familiarizando pues con los conceptos que vamos a estar emitiendo en este día, en este estudio que vamos a estar desarrollando. Leemos entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del Dios que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a estar hablando, hermano, como les dije ya, pero vamos a tratar el primer punto, la base de la moralidad bíblica. La base de la moralidad bíblica. Sobre ese punto vamos a estar hablando. Nosotros sabemos que hablar de moralidad en este tiempo es un poco complicado. Hay en muchos lugares que inclusive cuando se habla de moral hay conflictos, disensiones, hay muchas veces contienda, porque hay mucha gente que dicen que este tema ya está pasado de moda,
que este tema no aplica, que este tema ya no se usa y que solo excepcionalmente, de forma personal, algunas personas hacen uso de él. Pero nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que ver las cosas diferentes a como la ve el mundo, y para nosotros el tema de la moral tiene mucha importancia. Recordemos que la palabra de Dios establece que la humanidad, los seres humanos, fuimos creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios, por lo que para nosotros el tema de la moralidad tiene que ser de gran prioridad, aunque para muchos no, pero para nosotros como cristianos que hemos llamado a ser santos, la moralidad tiene prioridad, porque sin moral no hay santidad. Nosotros que somos nueva criatura en Cristo, hemos cambiado la visión que teníamos de lo bueno, de lo malo, o de lo normal o lo anormal. Ahora vemos las cosas, hermano, conforme a como la palabra de Dios establece. Entonces la lección que tenemos para hoy, este estudio va a estar compuesto principalmente por 2 puntos que van a generalizar todo el contenido de este material. Primero vamos a estar hablando acerca de la moral, y el segundo punto que vamos a estar tratando es acerca de cómo nosotros como creyentes debemos vivir en esta tierra. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos, hermanos, que las naciones paganas tenían su creencia muy particular acerca del origen del mundo, acerca del origen del universo, conforme a como Dios establece en su palabra que fue la creación. Hay mucha diferencia con relación a lo que estas naciones paganas establecían, y en la Biblia están contenidas las diferencias. Vemos que la Biblia establece que hay un solo Dios verdadero y que Él es el creador de todo el universo. Pero las naciones paganas, adoraban diversos dioses. Entonces la Biblia dice que nuestro Dios es santo y que Él llama a todo su pueblo a que sea santo. Mientras que los dioses falsos eran amorales, por lo que ellos no tenían base para saber el bien y el mal. Entonces nosotros sabemos que Dios es bueno, hermano. Dios creó el universo, Dios creó el mundo, creó a la humanidad para que se mantenga, para que sea continua. Y a nosotros nos ha dado la autoridad de tener todo dominio sobre toda la creación, por lo que nosotros somos los administradores de los recursos de Dios. Pero el punto culminante y central de este escrito de Pablo es cuando Pablo habla acerca de la creación de la humanidad. Entonces esto a nosotros nos deja bien claro, conforme a lo que está establecido en la palabra, que cada persona, hermano, realmente es racional, excepcionalmente racional. Cada persona es excepcionalmente racional, y cada persona también es moralmente responsable. Pues todas las personas fuimos creados, hermano, con la facultad de que conociéramos el bien y el mal, de que supiéramos el bien y el mal. Por eso a nosotros se nos llama a que vivamos para Dios, a que llevemos una vida agradable a Dios, y no aquellas cosas que no agradan al Señor, sino que nosotros hagamos solo aquellas cosas que agradan a Dios. Entonces esto nosotros no lo hacemos como cumplimiento de un código de conducta, sino nosotros lo hacemos porque vamos de mano con nuestro Dios, no por un código de conducta que nosotros estamos obedeciendo, sino por nuestra relación plena con Dios. En una ocasión, Jesús, estando con sus discípulos, uno de los que acompañaban a Jesús le pregunta cuál es el más grande mandamiento. Jesús le dice que él le da una enseñanza que tenía que ver con una enseñanza rabina que tiene un contenido común en la Biblia, y es
relativo al mandamiento de amar, al mandamiento del amor, era un tema común. Entonces eso significa que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo de estos mandamientos es amar a su prójimo como a usted mismo. O sea que este se refiere a la relación entre nosotros los seres humanos, pero que tenía como base o tiene como base el amor. Significa que este resumen que Dios hace de la tabla de los 10 mandamientos, del decálogo, en 2 mandamientos, es el fundamento de la obediencia. Ese es el fundamento de la obediencia. Entonces, como ese es el fundamento de la obediencia, nosotros como creyentes tal vez nos preguntemos ¿qué es el amor de Dios? Nosotros podemos decir que el amor de Dios es activo, el amor de Dios es positivo, pero que también encierra compromiso. Por lo que esta es realmente la base. El amor de Dios es la base, es la bujía de hacer el bien y es la norma para una regla de moralidad exacta como se debe llevar. Entonces, cuando Dios da y dice estos mandamientos, ¿cuáles son? Nosotros tenemos, si no estamos a la altura de poder dar cumplimiento a este mandamiento que Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento de la ley, debemos pedirle a Dios que nos ayude a nosotros poder cumplir con este segundo mandamiento de la ley que Dios da a cada creyente. Porque en esto nosotros estamos obedeciendo, este es el fundamento de la obediencia. Cada uno de los creyentes, hermanos, hemos sido resucitados para una nueva vida en Cristo. Porque mientras nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos infundió vida. Entonces Pablo nos dice aquí en Colosenses 3, si tú fuiste resucitado juntamente con Cristo, entonces debe haber cambiado o tiene que cambiar tu estilo de vida, tu forma de vida, y eso incluye la esperanza de vida eterna. Porque esta realidad de la resurrección con Cristo también cambia el destino eterno del creyente. Y así como cambia el destino eterno del creyente, también debe cambiar nuestro estilo de vida en la actualidad. ¿Cómo nosotros debemos vivir en la tierra? Pues ya nuestro ámbito no es la tierra. Nuestro ámbito es el cielo, porque nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Por lo que tenemos que poner las miradas en las cosas de arriba, donde está el Hijo sentado a la diestra del Padre. Pues ya nosotros no tenemos pues que fundarnos en lo que son los valores de este mundo, sino estar fundados en los valores que estén relacionados con el reino de Dios. Porque realmente nuestro ámbito espiritual es Jesucristo en Dios. Entonces, como es Jesucristo en Dios, nosotros tenemos que estar siempre centrados en las cosas del reino, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, porque nosotros estamos guardados en Cristo, por lo que nuestro vínculo espiritual en Dios es Jesucristo. Él es nuestra vida y nosotros tenemos que ver realmente la vida desde ese punto de vista de que vamos a verla en su plenitud cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese por nosotros aquí a la tierra. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que mostrar realmente nuestra vida y que nuestra vida sea creíble. ¿Cómo nosotros podemos mostrar nuestra vida y que nuestra vida sea creíble? Pues con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo, aquí en Gálatas 3, usa 3 imperativos para aplicarlo al creyente, a la forma de vida
que debe tener el creyente aquí en la tierra. Esos 3 imperativos o 3 palabras que Pablo usa para darnos a conocer cuál debe ser nuestra forma de vida aquí en la tierra, cómo nosotros debemos caminar, cuál debe ser nuestro estilo de vida. Pablo primero dice que debemos hacer morir. Él utiliza este imperativo, hacer morir. ¿Pero hacer morir qué? Hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Y da una serie de cosas que nosotros debemos hacer morir como creyente, como es la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, dice el apóstol Pablo. Eso no debe formar parte de la vida de un cristiano. Y él pasa a un segundo imperativo, a una segunda palabra que tiene que ver mucho con nuestras emociones. Y dice Pablo que tampoco debe ser parte de la vida de un cristiano la ira. Tampoco debe ser parte de la vida de un cristiano el enojo. Tampoco debe ser parte de la vida de un cristiano la malicia. Tampoco debe ser parte de la vida de un cristiano la blasfemia, ni las palabras deshonestas, hermano, que salen de nuestra boca, dice Pablo. Son conductas que nosotros debemos hacer morir, hacer desaparecer de nuestras vidas como creyentes, porque andábamos en ella en otro tiempo, pero en este tiempo debemos hacerlas morir. Ese es el versículo 8, donde Pablo habla de aquellas conductas emocionales, como la mentira, el enojo, la malicia y las palabras deshonestas. Pero en el versículo 9, de aquí de Gálatas 3, el apóstol Pablo nos llama y utiliza otro imperativo y dice no mentir, pero no mentir los unos a los otros. Y nos llama o nos dice, nos ordena que nos despojemos del nuevo hombre, de ese nuevo hombre que está viciado, conforme a los deseos de la carne, y nos revistamos de ese nuevo hombre que ha sido creado a imagen de Dios y que va creciendo cada día hasta el conocimiento pleno. Eso es para que nosotros entendamos, hermano, que nosotros como creyentes no podemos practicar estas cosas porque provocan la ira de Dios, sino que debemos de hacer morir cada una de estas cosas. Pero ¿cómo hacer morir cada una de estas cosas que son inconductas que el cristiano no debe seguir? Lo primero que usted debe hacer, hermano, es ponerse en los brazos de Cristo, entregarse plenamente a Jesucristo, porque solamente con su ayuda, solamente con su amor, nosotros podemos hacer morir estas inconductas que no deben formar parte de la vida cristiana, e interactuando los unos a los otros como cuerpo de Cristo. Esto solo puede hacerse morir con el amor de Cristo. Esto puede hacerse morir, hermano, cuando interactuamos los unos con los otros y hay perdón recíproco entre cada uno de nosotros. Esto puede suceder cuando nosotros ponemos a plenitud el uso de esas virtudes que Jesucristo reflejó en ese amor que nos mostró. Jesucristo fue el máximo ejemplo de perdón para la humanidad. Entonces, en ese máximo ejemplo de perdón, nosotros tenemos que entender que el perdón mutuo es algo imprescindible en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo tú despojarte de todas esas emociones, como es la avaricia, como es la ira, como es el enojo, como son esas palabras deshonestas que a veces salen de la boca del creyente? Dice Pablo que te deshaga de ella como cuando tú te deshaces de una ropa sucia y vieja. Pero debes deshacerte de ella, porque tú debes mostrar una nueva vida en Cristo Jesús, que solo se muestra a través de ese amor que Él nos mostró y de las virtudes que Él reflejó mientras estuvo en esta tierra. Y eso nos dejó como patrón, como parámetro a nosotros, para que nosotros la sigamos y podamos realmente vivir una vida plena mientras estemos aquí en la tierra, y una vida que agrademos a Dios.
y no que los disgustemos. En cuanto al versículo 9, donde Pablo dice que, y utiliza ese imperativo de no mentir los unos a los otros, Pablo dice, despojado de ese viejo hombre que está viciado, ese viejo hombre, conforme a los deseos de la carne, no debe imperar o morar en nosotros, sino que nos revistamos de esa nueva criatura que Dios ha puesto en nosotros y que podemos ir creciendo cada día en ella hasta que alcancemos el pleno conocimiento. Todo cristiano puede, si ha nacido en Cristo, lograr llegar hasta este varón perfecto que Él ha mostrado aquí, porque esto es un proceso, pero un proceso que se va logrando cada día en la vida del creyente, cuando el creyente va mostrando que realmente se está dejando guiar y manejar por el Espíritu. Es la única forma, hermano, en que tú puedes lograr deshacerte de todas estas cosas que solo provocan la ira de Dios en la vida del creyente. Son cosas que desagradan a Dios y nosotros siempre debemos caminar agradando a Dios en todo caso. Nosotros, hermanos, tenemos que parecernos cada día más a Cristo. A eso es lo que la Biblia nos llama, a que nos parezcamos cada día más a Cristo. Pero para parecerse cada día más a Cristo, usted como cristiano tiene que pasar por un proceso. Tenemos todo que pasar por un proceso de limpieza y renovación de nuestra alma. Y que ese proceso de limpieza y renovación de nuestra alma también incluye, hermano, la forma en que interactuamos los unos a los otros como cuerpo de Cristo. Es la manera en que nosotros podemos lograr parecernos cada día más a Cristo y poniendo en práctica el amor que Cristo mostró mientras estuvo aquí en la tierra. Es el ejemplo que nosotros podemos seguir para nosotros cada día, porque es el ejemplo nuestro a seguir, parecernos cada día más a Cristo cuando tú te sometes a ese proceso de crecimiento espiritual al que debe estar sometido todo creyente en esta tierra. Esa es la única forma en que nosotros podemos mostrar al mundo nuestra vida y que sea creíble nuestra vida. Sea creíble ¿cómo? Por medio de nuestras acciones y por medio de nuestro estilo de vida. Porque si nosotros realmente hemos resucitado con Cristo, como todo creyente ha resucitado, porque nosotros, mientras andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos infundió vida. Entonces nosotros resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros resucitamos realmente, tenemos que mostrar un cambio que sea visible, que sea palpable en nuestras vidas. Porque ese cambio también incluye el cambio de esa esperanza que es la vida eterna. Esa relación con Cristo que incluye esa resurrección con Él, cambia realmente tu entorno eterno, hermano. Y si cambia tu entorno eterno, también debe cambiar tu estilo de vida actual. Por lo que nosotros ya no podemos poner nuestra mirada en las cosas de la tierra que perecen, sino que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del cielo, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Tenemos que entender que ya nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es del cielo. Tenemos que entender, hermano, que nuestra vida está guardada en Cristo en Dios. Y que nuestro ámbito espiritual en Dios es Cristo. Y que si la vida para nosotros es Cristo, es el fundamento, nosotros vamos a ver la realización de esa vida en toda su plenitud cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Pero tenemos que dar muestras claras y palpables de que realmente ha habido un cambio, que ha producido una transformación en nuestras vidas, como realmente debe ser producida. En una ocasión en que Jesús
reunido con sus discípulos, enseñaba. Alguien que estaba dentro del grupo le pregunta a Jesús: Señor, ¿y cuál es mi prójimo? ¿Cuál es el prójimo nuestro? Y yo diría en esta hora, el prójimo tuyo es cualquier persona con la que tú tengas contacto en este día. Y esa es una persona que tú debes amar. Para eso necesitas, hermano, compasión. Para eso necesitas respeto por cada uno de los seres humanos que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque parezca algo un poco duro y un poco difícil, tú tener que amar como a ti mismo, a la otra persona, es algo que es imprescindible y necesario en la vida del creyente, porque aquí se resume el segundo mandamiento de la ley y es el fundamento de la obediencia para Dios, porque tiene la base fundamental de la enseñanza que Cristo dio cuando le dice y le habla del primer y el segundo mandamiento, esa base que es el amor, que había que tenerla presente primero para amarlo a Él con todo nuestro ser. Y es también la base de la interacción entre nosotros como personas, entre nosotros como creyentes, que nosotros nos amemos el uno al otro, realmente como Él mandó, porque en esto Jesucristo descompuso los 10 mandamientos, en esto los resumió, y son el fundamento de la obediencia. Hoy hay muchas personas que buscan la paz afanosamente, pero no entienden que la fuente de la paz es Jesucristo. No entienden que solo la paz puede lograrse y puede encontrarse a través de Jesucristo, porque Él es la fuente. Tienen que entender que también la paz en Jesucristo, que es donde realmente se puede encontrar, está relacionado con otras virtudes que Jesucristo mostró en su andar. Primero, esa paz está relacionada con la virtud de la acción de gracia. Está relacionada con la virtud del mensaje del Evangelio. Y está relacionada con la comunión, la interacción entre nosotros como cuerpo de Cristo. Y que si nosotros no buscamos la paz de esta manera y ponemos esas virtudes en acción, realmente no vamos a tener la paz verdadera que solo en Cristo está, porque son virtudes que están atadas la una a la otra. El apóstol Pablo dice aquí en Colosenses que el amor, que es quien ata estas virtudes, funciona como un cinturón, hablando a una atadura de la que usaban en aquel tiempo para ceñirse, un cinturón que ata a todas las virtudes para que cada una se mantengan en su lugar. Ese cinturón es el amor. Entonces, si usted no practica el amor, usted no puede sostener ninguna de esas virtudes que son imprescindibles para poder encontrar la paz que solo está en Jesucristo, porque son virtudes que dependen la una de la otra y tienen como centro al que se acogen el amor que Cristo nos enseñó, el amor de Dios, ese amor que es activo, ese amor que es positivo, ese amor que exige compromiso. El amor de Dios es activo, el amor de Dios es positivo, el amor de Dios exige compromiso. El amor de Dios, hermano, es la brújula por la cual nosotros podemos hacer el bien. El amor de Dios es la base por el cual puede crearse una base de moral. No hay forma en que pueda si ese amor no está presente en cada persona que realmente quiere encontrar la paz. La moral es algo sumamente importante para nosotros como pueblo, aunque para el mundo parezca algo pasado de moda, algo desfasado, algo que muchas veces hasta se burlan de uno cuando uno la pone en boga y habla de ella, porque ellos entienden que solo algunas personas, tal vez de forma personal, pueden dar cumplimiento a este término de lo que es la moralidad. Pero nosotros como creyentes entendemos que la moralidad es la que nos ayuda a saber cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Recuérdense, hermano, que la ley de Dios
esa ley por la que se vivía antes, la del Antiguo Testamento, hubo una parte de la ley que perimió, esa de los rituales, esa de la ceremonia, esa de las que eran sombra de Cristo, todas perimieron, porque todos estaban hasta que viniera la simiente, que era Jesucristo. Tan pronto Jesucristo llegó, esa parte de la ley se hace inoperante. Pero hay una parte de la ley que sigue vigente. Hay una parte de la ley que forma parte de nuestra vida y nunca debe faltar. Hay una parte de la ley que es sine qua non para nuestra vida como creyente. Esa es la ley moral. La moralidad es la que nos ayuda a saber cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Esto incluye también exhibir virtudes piadosas de la paz que hay en nuestro corazón. Si no hay moral, no hay santidad. Nosotros cuando estábamos en el mundo, no tomábamos en cuenta un término tan importante para la palabra como es este de la moralidad, porque vivíamos en el mundo conforme a los preceptos del mundo. Pero como ya nosotros no somos del mundo, sino que somos cristianos y somos llamados a ser santos por la palabra, sabemos que la moralidad es imprescindible para alcanzar la santidad. No hay santidad si no hay moralidad. Ese es un punto importante para nosotros como creyentes mantener siempre en boga, y aunque muchos a veces seamos objeto de burla muchas veces por expresar estas virtudes que para la gente no tiene sentido y es algo que está en desuso, es algo que ellos lo consideran como obsoleto. Para nosotros estas cosas no han cambiado porque se nos exigen a nosotros para vivir en este mundo y para nosotros recibir la plenitud que en Cristo nosotros vamos a recibir cuando Él se manifieste en su segunda venida, que es la vida nuestra que está guardada en Él. Y entender que nosotros solamente exhibiendo esas virtudes podemos tener absoluta paz en Cristo. Porque la absoluta paz en Cristo, si tú no la buscas a través de esa fuente que es Él y le añades las virtudes que se desprenden de ella, como son las que hemos mencionado, es imposible poder lograr la paz. Jesucristo es la paz verdadera y solo a través de Él puede ser alcanzada. Por eso la vida del creyente tiene que ser ejemplar. Nuestra vida tiene que ser creíble, hermano. Tenemos que exhibirla cada día y debe ser creíble. Y se hace creíble única y necesariamente por nuestras acciones. Se hace creíble única y necesariamente por nuestro estilo de vida. Se hace creíble única y exclusivamente cuando tú pones en boga el amor de Cristo. Porque no hay forma de tú poder mostrar tu vida al mundo y que sea creíble, que no sea cuando el mundo ve en ti una transformación como persona. Cuando ellos ven ya que tú has pasado por el proceso. Cuando ellos ven que tu alma ha sido limpia y purificada. Hasta que ellos no ven la interacción que hay entre nosotros como cuerpo de Cristo, no se entiende realmente que ha habido una purificación. Y es lo que hace que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Por lo que nosotros, hermanos, como dice el apóstol Pablo, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Y debemos revestirnos de ese nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Cristo y va creciendo cada día hasta alcanzar el conocimiento pleno. Y que cada creyente puede lograr alcanzar el crecimiento pleno, a que este nuevo hombre va a ser elevado si realmente se ha despojado de cosas que a veces son comunes en la vida de muchos creyentes, como son esas emociones que producen ira, que producen enojo, que producen avaricia y palabras deshonestas. Son emociones negativas, son inconductas que provocan la ira de Dios y que nosotros como creyentes tenemos que hacer morir.
Pero solo tú como creyente puedes hacer morir estas emociones negativas, estas inconductas. Cuando tú te abrazas a Jesucristo, cuando tú te entregas a Él y deja que sea Él quien guíe y conduzca tu vida, y tú tomes realmente su ejemplo y ese amor que Él expresó. Cuando tú interactúas con tu hermano sobrellevando la carga del otro, tú realmente estás mostrando que eres capaz de despojarte de esas emociones negativas que producen en ti acciones que son de tu vida pasada y que pertenecen al viejo hombre, de que tú debes despojarte y revestirte. Debes revestirte de ese nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. Y no es para que se quede ahí, sino que ese nuevo hombre va creciendo cada día hasta llegar al conocimiento pleno. Es un proceso, hermano, que tú debes seguir cada día. Esto no se logra de la noche a la mañana, eso lo sabemos. Tenemos que esforzarnos por nosotros ir creciendo cada día, experimentando ese crecimiento espiritual que es tan necesario en nuestra vida, para que nosotros vayamos alcanzando el nivel a que nosotros tenemos que llegar, que es al conocimiento pleno. Que nosotros entendamos, como Pablo dice en el versículo 9, que no debemos estar mintiendo como muchas veces hacen algunos hermanos que se mienten los unos a los otros. Dice Pablo, no, hay que despojarse de ese viejo hombre que está viciado, revístase del nuevo. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque la mentira es del diablo, porque él mintió desde el principio y él es padre de mentira. Nosotros no debemos mentir porque nosotros somos una nueva criatura. Nosotros tenemos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza espiritual, que nuestro único vínculo en Cristo es Dios. Y esa es la verdad espiritual a la que nosotros nos debemos adherir. Por lo que la mentira, que es un imperativo que Pablo dice por encima de todo que tú debes hacer morir. Esa parte, si tú la tienes en tu vida, debes despojarte de ella y hacerla morir, entregando completamente tu vida a Cristo y dejándote guiar y conducir por Él. Esas emociones que a veces te hacen muchas veces saltar a niveles que no debes saltarte y te hacen airar o enojar o causan avaricia en ti, muchas veces son emotivas. Debes quitártela, como cuando tú te quitas una ropa vieja y sucia y la tiras al lugar donde van las ropas sucias, pero no tenerla encima. Despójate de todas esas malicias que provocan la ira de Dios. Hagamos cosas que sean agradables a Dios, no cosas que le disgusten, porque nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida en Cristo Jesús, una vida agradable a Dios, porque nosotros hemos sido llamados a ser santos. Y para nosotros ser santos, tenemos que tener ese espíritu de moralidad muy elevado en nuestras vidas. Y ese espíritu de moralidad, cuando tú permites que tome lugar en tu vida, hace que desaparezcan todas estas cosas que pertenecen a tu vida pasada y comienzan a reaparecer las cosas que corresponden a ese nuevo hombre que ha sido creado y puesto en ti. Entonces tú comienzas a agradar a Dios y Dios comienza a deleitarse en ti, porque realmente tú estás mostrando que tú eres quien Él quiere que tú seas. Pidámosle a Dios cada día, hermano, que haga de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Que Él quite de nosotros todas aquellas cosas que no le agradan. Que Él quite todas aquellas cosas que hay en nosotros que provocan su ira. Y que Él nos ayude a que nosotros podamos dar cumplimiento a esos 2 mandamientos en el que Él resumió la ley, porque son el fundamento de la obediencia. Y si nosotros no podemos, Él nos va a ayudar,
porque todo lo que tú pidas, Él te lo concederá a plenitud. Si tú entiendes, crees que Él te lo puede conceder. Nosotros somos sus hijos y como hijos de Dios tenemos derecho a pedirle. Él dice que todo el que pide se le da, todo el que busca halla, todo el que toca se le abre. Porque Dios es bueno, hermano. Miren que Dios es tan bueno, que Dios creó el universo. Dios creó la humanidad para que viva de forma continua. Y Dios a nosotros como seres humanos nos ha dado toda autoridad para que tengamos todo dominio sobre toda la creación. O sea que Dios nos hizo a nosotros como administradores de sus recursos. Todo lo que Dios creó lo puso bajo nuestra administración. Esa es realmente la valoración que Dios hace de cada uno de los seres humanos que Él creó. Entonces debemos agradarle, porque realmente toda persona excepcionalmente que Dios hizo es racional. No como los animales, no, nosotros somos la obra selecta y privilegiada de Dios. Somos criaturas excepcionales que Él la hizo racional, y somos criaturas morales que también tenemos, oh gloria a Dios, autoridad y todas aquellas cosas que Dios puso. Por eso nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y así debemos nosotros vernos y así debemos caminar. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde, y pidámosle a Dios que nos ayude a hacer morir todas aquellas cosas que forman parte del viejo hombre y que provocan la ira de Dios, y que nos ayude a revestirnos del nuevo hombre creado conforme a la imagen de Dios, que va creciendo cada día hasta alcanzar el conocimiento pleno. Y nosotros estamos llamados a revestirnos de ese hombre. Gracias, nos vemos en la próxima.